Cada vez más, la administración pública y la empresa privada implementan en sus estrategias el análisis y el tratamiento de la información georreferenciada. Todo ocurre en un lugar, en un punto, en una calle, en un barrio, en una vivienda o una carretera. Pocas cosas escapan de su vinculación al territorio. La administración pública no debe dejar pasar las enormes posibilidades que estos sistemas de información georreferenciada les brinda, y más en el caso de las entidades locales, cuyo sentido es la existencia de un espacio físico, el territorio. Sepamos algo más de estos sistemas. Situemos un punto en cualquier parte de la imagen. Solo representa eso, un punto. Y utilicemos estos sistemas para dar contenido a este punto, un sentido y una ubicación geográfica en el tablero terrestre, la denominada coordenada geográfica. Con esta variable estará localizado geográficamente en una ubicación del territorio y de forma inalterable. Nada cambiará su ubicación. Vamos ahora a ir incorporando a nuestro tablero, al que llamamos QGIS, algunas de estas fuentes de información pública o privadas. Estas son creadas y gestionadas por departamentos o entidades ajenos o no a nuestra propia organización y ya son capas georreferenciadas, por lo que nosotros lo único que hacemos es colocarlas en dicho tablero. Pongamos sobre este una capa que, aunque parezca simplemente una foto, tiene la peculiaridad de que cada uno de sus píxeles están georreferenciados. Esto quiere decir que coincidirá nuestro punto con un píxel concreto de esta imagen. Vemos que el nuestro coincide en la ortofoto con un edificio en la plaza de la Fuensanta de Murcia. Ambos tienen la misma coordenada geográfica en el territorio. Pero sigamos incorporando a QGIS capas que son creadas y gestionadas por una entidad externa, el catastro. Esta capa situada sobre la que ya teníamos y que se aprecia está constituida por líneas de color azul o rojo, no son solo trazos de dibujo, sino que además estas contienen datos de los inmuebles que representan, es decir, viviendas, garajes o locales que lo conforman, su superficie, sus usos, la titularidad de estos, su valor catastral, etc. Por tanto, ya sabemos que un punto de nuestra capa se sitúa en la misma ubicación que otra capa que nos permite a su vez conocer datos del catastro. Esto es quizá conocido, pero vamos más allá. ¿Podríamos georreferenciar a los habitantes del municipio? Pues sí. Las personas no tienen coordenadas, pero sí están empadronadas o tienen su domicilio fiscal en una calle y número. Información esta que está incorporada a capas georreferenciadas del Servicio de Estadística de este Ayuntamiento de Murcia. Podemos también georreferenciar y por tanto ubicar en el territorio la capacidad económica de las personas físicas o jurídicas o la tenencia de vehículos. Pues como ocurre con las personas, esta información no tiene una coordenada geográfica como tal, pero sí están vinculadas a estas, que como hemos dicho, sí residen en un lugar. Por tanto, aquella información sí es susceptible de posicionarla en el territorio. Bien, pues ya hemos podido representar gráficamente, dándole visibilidad en nuestro tablero, QGIS, un punto concreto del que podemos obtener cientos de datos vinculados a las personas, su residencia, capacidad económica, titularidad de los inmuebles, usos o actividades ejercidas en estos, o la vinculación de los vehículos a una zona concreta. Pero vamos más allá con estos sistemas. Como hemos indicado, podemos comprobar numerosos datos ubicados en una coordenada geográfica. Pero también se pueden obtener los mismos datos realizando una selección de zonas concretas o globales, y que nos permitirá realizar estudios o tomar decisiones en nuestros objetivos. ¿Qué datos puede obtener una administración o una empresa que se plantee la construcción de un parking público en una zona concreta?
Para ello, debemos indicarle a la aplicación que nos seleccione los datos de las capas en el área concreta. Pongamos un radio de 1 kilómetro. Esto nos permitirá saber, por ejemplo, cuántas viviendas hay en un área de interés, cuántos habitantes hay, cuántos vehículos están censados en esa zona, el número de plazas de garaje residenciales según el catastro, empresas que están implantadas, también saber los ingresos medios de la zona, etcétera, etcétera, etcétera. Si estos datos están en las capas añadidas al tablero, tendremos resueltas las interrogantes planteadas. Y no debemos olvidar nunca que los distintos iconos mostrados en figuras y colores no son más que la vinculación y la representación de lo que hay debajo de estos, los datos. Pero no perdamos de vista los objetivos del curso. ¿Qué aportan estos sistemas en la gestión de la información de los tributos, servicios y actividades municipales? Observamos en esta ventana de QGIS una serie de carpetas que tienen conexiones directas y están gestionadas por entidades distintas dentro de la propia organización municipal e incluso externas a esta. Veamos algunos ejemplos de ellas. En esta carpeta está vinculada la conexión con el Departamento de Estadística competente en la denominación de las vías públicas y números de portal de los inmuebles del municipio. Observemos cómo una misma capa del callejero puede ser mostrada según las preferencias del departamento que las usa. Relación de las vías públicas con su categoría fiscal, vías públicas a las que está pendiente la asignación del nombre o de la categoría fiscal, o bien toda una relación de la situación de las vías públicas en función de su situación con el callejero. Vías que se han dado de alta por cambio de denominación, vías nuevas, vías que se dan de baja porque nunca han existido, baja por cambio de denominación, etc. También podemos comprobar con los números la ubicación física de un inmueble. Nos permite también, con estos sistemas, detectar las personas que están residiendo en dicho inmueble. También nos permite una selección geográfica, una selección espacial, agrupando distintos inmuebles. Y podemos saber las personas que residen en esos mismos inmuebles. Personas que residen en el número 10, el número 12 o en el número 20, que en este caso no existe ningún empadronado. En esta otra carpeta de toma de datos está vinculada la conexión con una capa de la inspección tributaria en la que quedan reflejadas las diligencias realizadas en la vía pública. Estos sistemas nos permiten tener una sola capa, pero podemos configurarla para que exclusivamente, por ejemplo, en el caso de que deseemos ver la campaña realizada de fiscalización de mesas y sillas, podemos comprobar aquellas actuaciones que tengan que ver con mesas y sillas. O bien, aquellas otras actuaciones que tengan que ver con los vados. Al mismo tiempo, se toman los datos y se realizan actuaciones y diligencias como fotografías.
Otra conexión de QGIS de esta agencia municipal tributaria pues es la conexión con el padrón fiscal de entrada de vehículos. En ella podemos reflejar en el mapa las licencias concedidas de entrada de vehículos, de VADOS. Y además podemos hacer una comparación con la cartografía recientemente realizada en este ayuntamiento para comparar la existencia de entradas y salidas de vehículos en esa cartografía con el padrón fiscal, con los recibos tributarios. Veamos la diferencia que existe entre los vados detectados o las entradas y salidas de vehículos detectados en la cartografía y la realidad tributaria. Esta otra capa de la tasa de basura que nos permite una conexión con la información de la tasa con la que podemos comprobar el obligado cumplimiento fiscal tanto de las viviendas como de las actividades económicas. También podemos comprobar los usos declarados en cada una de ellas. Al mismo tiempo, podemos hacer selecciones para determinar la titularidad de las viviendas o de las actividades económicas respecto a la tasa de basuras. Por ejemplo, podemos hacer una selección espacial para ver quién está tributando y por qué concepto tributario está tributando. Evidentemente, también tenemos la conexión con el oportuno departamento de recogida de basuras para comprobar, para determinar si en la zona en la que se está pretendiendo cobrar la correspondiente tasa se está prestando el servicio de recogida de basuras. Comprobemos si existen contenedores por la zona. Efectivamente, esta es la capa donde el departamento externo a la agencia tributaria gestiona la recogida de basuras. Esta es la capa en la que nos informan dónde están los contenedores ubicados. Otra de las carpetas que observamos en el tablero sería la vinculación con el padrón de mesas y sillas. Veamos algunos ejemplos. De lo que se trata es vincular las mesas y sillas con la ocupación en la vía pública. Hasta ahora es un sistema que se estaba realizando mediante unos ficheros en AutoCAD, dibujos en AutoCAD. De lo que se trata es de integrar toda esa información en una sola ventana. Veamos algún ejemplo. Vamos a la capa de mesas y sillas, en este caso tenemos dos, una de locales y otras de mesas vinculadas con esos locales, y podemos buscar los locales por distintas variables. En este caso, por ejemplo, la denominación. Le decimos que lo seleccione e iremos al objeto. Vemos en este caso la ubicación del inmueble, que se encuentra en la avenida, en la plaza Pintor José María Párraga del Palmar. Vemos el local y vemos el dibujo de las mesas y sillas. Además, podemos vincular al formulario de los locales o de las mesas también los documentos que corresponden con la autorización del oportuno departamento. Pero estos sistemas nos ofrecen bastante más. Nos permiten agrupar, como decíamos en la cabecera del vídeo, la información que obra bajo estos dibujos para realizar estadísticas y toma de decisiones en los proyectos que se definan.
Veamos algún caso. Siendo muy frecuente las dudas sobre el número de mesas autorizadas y titulares de una zona de la ciudad, podríamos obtener esa información de una forma sencilla, ya que tenemos todos los datos sobre el tablero. Veamos el caso de la plaza de la universidad, en la que nos permite estas aplicaciones obtener datos globales o zonales. Si vamos a la capa de mesas, yo podría decirle a la aplicación que de esta zona concreta me indicará qué número de mesas están ocupando esa zona. Serían 9 locales y 65 mesas. Evidentemente, también podríamos observar quiénes son los titulares que conforman dichas mesas. Vamos a verlo simplemente con la opción de buscar por locales. Estos sistemas se pueden aplicar en cualquiera de las capas que se encuentren sobre el tablero de QGIS. En definitiva, estos sistemas nos permiten conocer de una ubicación geográfica toda la información de los distintos hechos imponibles o actividades o servicios municipales que confluyen en dicho inmueble. Podemos conocer si se han realizado actuaciones de comprobación en el local. Podemos comprobar si se ha practicado alguna regularización tributaria. Podemos comprobar si está tributando correctamente en la tasa de basura. Podemos comprobar si se ha realizado algún tipo de actuación por la inspección urbanística. Desde luego, podemos comprobar la titularidad del inmueble a efectos de la tasa de ocupación de vía pública con mesas y sillas. Podemos ver los elementos declarados. Podemos ver la cartografía. Y evidentemente podemos ver la ocupación y el número de portal del inmueble. En definitiva, se trata de que en esta ventana, en este tablero de QGIS, de información georreferenciada, confluya información de cada uno de los departamentos que puedan intervenir en cualquier actividad, servicio o hechos imponibles municipales.